se acuerden lo que hemos estado hablando anteriormente. Por ejemplo, ¿cuáles los receptores? ¿Saben cuáles son los receptores de estos dos? ¿Cómo se llaman? Quimioreceptores. Entonces los quimioreceptores son los que van a estar aquí. Saben las características de estos receptores. ¿Cómo era la adaptación? Total, parcial, nula. Se adaptan parcialmente. La estimulación va a ser por contacto, en el caso del gusto directo con las papilas gustativas, y el olfato es el que incluso está en relación a generar mayor descarga, por ejemplo, en la parte digestiva, y obviamente involucra el sistema nervioso central. De estos, también hay otra cosa que les estoy viniendo diciendo todo el tiempo. El gusto tiene relación con el tálamo, pero el olfato es el único de los sentidos que no va a tocar el tálamo. Es de los, digamos, de las cosas más primitivas que se han desarrollado, entonces no toca el tálamo. Su forma de transmisión de señales es diferente. ¿Ya? Entonces, vamos a hablar aquí. ¿Por qué van juntos? Porque la parte gustativa y la parte del olfato, primero el lugar o la ubicación es cercana, y los estímulos de uno a la par estimulan de manera secundaria o incluso junta al otro sentido, ¿no? Entonces, vamos a ver un poco las estructuras que están involucradas en lo que es el gusto, la parte del gusto, la parte como mecánica de lo que es la masticación, salivación y demás, ya lo hemos visto. Aquí vamos a hablar más puntualmente de lo que hagan los quimioreceptores que están en la lengua. ¿Sí? Y bueno, del olfato, que vamos a agregarle ahora eso con cómo es la estimulación de los receptores en la nariz, ¿no? Primero, el gusto. Ya el gusto, que hay ciertos sabores que podemos nosotros distinguir, ¿no? Son las que, dependiendo del tipo de alimento que consumamos, estimularán ciertos puntos de la lengua, son las papilas gustativas. Habrán algunos alimentos que generen mayor descarga, por ejemplo, de saliva que otros, porque justamente tendremos menos sensibilidad a ello. Entonces, estos dos sentidos, el gusto y el olfato, ambos son totalmente diferentes dependiendo del gusto. O sea, tenemos la capacidad de elegir o nos permiten eso. A algunos nos gustan más unas cosas que otros, entonces también eso es lo que permite estos dos sentidos. Entonces nos otorga la capacidad de poder escoger el tipo de comida, el tipo de bebida que vamos a consumir. Y van a haber también diferentes tipos de sustancias que van a generar entonces mayor estimulación de estos sentidos. Esto está un poco en base incluso a cómo está compuesta la saliva. Si se acuerdan, la saliva tiene diferente composición de iones, hay electrolitos ahí adentro. Entonces igual, lo mismo, hay diferentes tipos de iones en la lengua también y en los quimioreceptores que van a permitir justamente que esta sensibilidad varíe. Si hay diferentes tipos de iones, sodio, potasio, hay también receptores para el amargo, para el dulce, ¿sí? Dependiendo entonces el segmento de la lengua que se haya estimulado. ¿Cuáles son los tipos de sabores que reconocemos? En la parte posterior de la lengua el amargo, en la punta de la lengua el salado, atrás está el dulce, el agrio está en la parte lateral y el umami en la parte central. Entonces estos son los sabores o lo que podemos percibir, y en base a esto también están las diferentes sustancias que se van a liberar en relación a la parte digestiva. Y también eso genera entonces que la descarga de las células sea diferente. Si yo tengo un sabor, por ejemplo, si comparamos el sabor dulce con el sabor amargo, un sabor dulce, si lo comparan un dulce, por ejemplo, con el limón, ¿cuál va a generar más saliva? ¿El dulce o el limón? El limón, ¿sí? Es más intenso. Entonces, la capacidad, si quieren, que tiene ese tipo de sabores de estimular, de superar el umbral de la célula, es más fácil, porque genera mayor descarga de muchas más cosas. Entonces, el umbral o la despolarización de esa célula es más sencillo con ese tipo de alimentos que con alimentos más dulces, por ejemplo, que capaz no van a generar tanta descarga de todas estas sustancias. Sí, entonces tenemos más sensibilidad a este tipo de alimentos como los amargos, y todo
todo lo que pasa en relación a por qué se libera más saliva, por ejemplo, es para protegernos, porque este tipo de alimentos, si tuviera un contacto directo, por ejemplo, con el estómago, va a generar problemas fuertes como la acidez, la gastritis. Entonces también la saliva o lo que hagan las papilas gustativas van a estar en pro de protegernos ante este tipo de alimentos. Por eso se secreta más saliva aquí. Puede haber ceguera gustativa, así que sumamente triste, ¿no? No poder sentir lo que comemos. Y había esto en el COVID, tal vez han escuchado. En el COVID había gente que tenía, que perdía el olfato o que perdía el gusto. Entonces, si se pierde el gusto, si se pierde el sentido del olfato, toda esta descarga que les estoy hablando que hace el sistema digestivo, que hacen las glándulas salivales, no va a estar. Porque uno cuando le gusta el alimento es donde más estimulación hay. O cuando ese alimento ha tocado la papila gustativa, que aquí no había. Entonces eso genera que haya como una sensación más neutra de lo que se está comiendo e incluso genere una sensación como de azufre, como si estuvieran comiendo metal. La lengua es un órgano que es bastante fuerte, sumamente inervado e irrigado y tiene también, así como tiene varios nervios y varios vasos, muchas papilas gustativas que se van a activar en diferentes momentos según el alimento. Hay más de 50 células epiteliales que generan esta descarga y esta despolarización de las células y se van regenerando. Estas papilas gustativas tienen una vida media de 10 días más o menos. Ahí pierden como esta capacidad de sentir o de identificar el tipo de alimento y se sufren como una autolisis y generan nuevamente otro. Hay también pilares linguales o papilas linguales, que son las que están en relación al sostén de la lengua, a los ligamentos que van a estar en esa estructura, que también tienen papilas gustativas. Nuestro paladar tiene, abajo de la lengua tenemos, la parte lateral en los cachetes también tiene, o sea, toda la boca va a tener papilas gustativas y toda la boca se va a estimular cuando el alimento ingrese. El que más se estimula o el que más receptores gustativos tiene es la lengua, pero las estructuras que están cerca también. Todos los pilares linguales y adyacentes a la lengua tienen papilas gustativas. Entonces, el adulto tiene, un adulto joven, digamos ustedes hasta los 50 años, tenemos entre 3.000 a 10.000 papilas gustativas. Como todo lo que pasa con la edad, vamos creciendo, las papilas gustativas también disminuyen. Entonces ahí sí se puede perder el gusto a los alimentos, habrán algunos alimentos que cuando seamos mayores nos gusten más que otros, pero eso se va a basar porque ya perdemos esas papilas gustativas para algunas cosas, ¿sí? Se van a ir perdiendo con el tiempo. ¿Y cómo es el mecanismo de estimulación? Es el de despolarización de las membranas. Y aquí hay cambios en el potencial de esas células que van a generar entonces que se despolaricen o se hiperpolaricen. Y si ese alimento sobre todo es agrio o es amargo, la despolarización de esa célula va a ser mucho más sencilla. ¿Cómo ocurre o cómo es el camino entonces? Se genera el potencial de acción cuando el alimento ha entrado en contacto con la boca. Eso genera que haya un cambio en la polaridad de la célula, o sea que se abran los canales iónicos, que ingresen iones positivos como el sodio y el potasio para generar que la célula se despolarice, y eso ya genera que se termine de entender y de expulsar todo lo del sabor del alimento y ya genere también la saliva para que continúe todo el proceso digestivo que ya sabe. Entonces la estimulación es por contacto, o el circuito que va a tener es por contacto directo del alimento con la lengua. Son rápidos el mecanismo de despolarización por la cantidad de receptores que hay, entonces el estímulo sube en cuestión de segundos. Eso después genera que a nivel más o menos ya donde está el bulbo se presente más fuerte este estímulo. Eso hace que aparezca ya la yema gustativa totalmente despolarizada, que ya haya sido expuesta a ese estímulo gustativo, y ya el ascenso, incluso la distancia que va a haber de la boca a la corteza es mucho menor. Entonces el estímulo también es mucho más rápido. También toca, dijimos, el gusto, la parte del tálamo, ¿sí? Y además
va a tocar directamente algunos núcleos salivales que están también en la boca, que van a generar como un circuito secundario para el ascenso del estímulo, o sea, va a estimular la parte gustativa, mi sistema nervioso central con el tálamo, pero como hay glándulas salivales y demás, también me va a estimular esa parte nerviosa, o sea, también va a estimularme la parte del sistema nervioso autónomo. ¿Sí? Los sentidos van a trabajar con el sistema nervioso autónomo, sobre todo este. Y estas ya van a permitir, después de que se ha estimulado la parte del autónomo, que empiece a haber secreción de saliva para empezar el proceso de digestión. Sí, despierten, no falta mucho. Ya, después de que esto entonces ha ocurrido, el gusto, si quieren, como estamos hablando que es la primera parte de lo que es el proceso digestivo, no va a terminar ahí, ¿no? O sea, va a generar la secreción de la saliva, va a ayudar con la parte mecánica, la masticación, y eso va a continuar un trayecto y va a continuar todavía una serie de procesos que hemos visto en la parte digestiva. Pero la interpretación del sabor, o no tanto la interpretación del sabor, sino la descarga o lo que va a generar los diferentes tipos de sabores, es lo que hace las yemas gustativas. ¿Sí? Va a ayudar a regular todo lo que se va a ir secretando para ayudar al proceso digestivo. Olfato. Ya, este es el último de los sentidos, el